Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación en el sexto mandamiento de la vocación a la santidad. Entramos en un apartado que tiene como título la integridad del don de sí. Es verdad que el apartado anterior había sido la integridad de la persona, pero aquí hace un matiz muy interesante, como vais a ver, la integridad del don de sí, para explicar qué significa la castidad. Dice el punto 2346. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. Luego también continúa, pero lo voy a dejar aquí para no complicar un poco la comprensión. La afirmación primera: la caridad, que ya sabéis que como subraya tanto San Pablo, que es la virtud fundamental, incluso entre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, insiste mucho en que es la caridad la fundamental. Dice que es la forma de todas las virtudes. De esto algo dijimos en su momento cuando hablamos de las virtudes, ¿no? Pero lo recuerdo brevemente para entender por qué dice aquí que la caridad es la forma de la castidad. Es que si la caridad no está como forma, como configurante, por decir de alguna manera, ¿no?, presente en todas las virtudes, es que en el fondo dejan de ser virtudes cristianas. Son otra cosa. Es que son otra cosa. Hago un ejemplo práctico, que se entienden siempre mejor las cosas con ejemplos. La prudencia. La prudencia, si no está informada por la caridad, es que es otra cosa, no es prudencia. Si no está informada por la caridad, la prudencia se convierte pues fácilmente en equidistancia, en no mojarse. Uno que es muy prudente, ese no es una prudencia cristiana, desde luego, es un equidistante. Entiende, yo es que tengo que ser mediador entre dos puntos. No, tú lo que eres un equidistante, que no te mojas, porque no amas. Como la caridad no está informando tu vida, entonces, aunque tú digas que es prudencia, bueno, nosotros desde luego no entendemos la prudencia cristiana así. Por lo tanto, la caridad tiene que ser la forma, la que informe la prudencia. De lo contrario, si no la informa, si no la configura, si no la moldea, si la prudencia no está moldeada por la caridad, pues será una mera equidistancia y punto. Otro ejemplo, la misma templanza, la templanza que está tan ligada a la castidad, ¿no? La templanza que es un poco pues la que regula nuestra atracción hacia los bienes sensibles, ¿no? Bueno, si la templanza no está informada, no está configurada por la caridad, la templanza incluso se acaba reduciendo a un autodominio. Yo pues no tengo una especie de autodominio de mí mismo, pues como si fuese un fakir, ¿no? Un fakir que es capaz de me tumbo en una cama de clavos y no siento no, eso no es la templanza cristiana. Eso es un mero autodominio, un tener como ideal pues una especie de ideal apático, de no sentir las cosas, ser la apaceia que se dice, ¿no?, que decían los griegos, ese ideal en el que uno no siente y entonces tiene un autodominio totalmente no siente la atracción hacia los bienes sensibles, ¿no? Y no, mire, eso no es templanza cristiana, eso es otra cosa. Además con un riesgo grandísimo de que eso derive en soberbia, ¿no?, por el autodominio de uno mismo. Eso no es templanza cristiana. La templanza cristiana, sí, es la que modera la atracción que ejercen en nosotros los sentidos, en las pasiones, pero la templanza cristiana está moldeada por la caridad, o sea, por el amor. Es el amor el que modera, el que determina que moderemos la atracción hacia los bienes sensibles y no ese autodominio. Sí. Y podríamos poner más ejemplos. La caridad pues también tiene que ser la que dé la forma a la justicia. Porque si la justicia se desliga, no está configurada por la caridad, bueno, pues la justicia al final será pues una distribución equitativa, un cálculo de distribución interesada, pues para que a mí me respeten, yo respeto, y por lo tanto la justicia no deja de ser un cálculo
un cálculo de intereses, ¿no? De darle a cada uno lo suyo y así tenemos nuestro metro cuadrado bien marcado y cada uno en su sitio y etcétera, ¿no? Bueno, eso no es la justicia cristiana. La justicia cristiana tiene que estar configurada por el amor. Si se trata de una distribución, pero la configura el amor y no únicamente una distribución equitativa fría. La propia justicia. Hasta la fortaleza también. Si la fortaleza no está configurada por la caridad, bueno, pues no deja de ser una demostración de fuerza. Y entonces deja de tener esa capacidad que tiene la caridad de poner la fuerza al servicio del amor, ¿no? Y cuando la fuerza no está al servicio del amor, es que es otra cosa. Fácilmente también deriva en una soberbia, en una afirmación de una falsa seguridad en uno mismo. Claro, todas las virtudes, he puesto el ejemplo de la prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Todas las virtudes tienen que estar informadas, formadas, configuradas, conducidas por la caridad. De lo contrario, no son virtudes cristianas, son otra cosa. Bueno, pues hecha esta introducción, dice, bueno, y también en el caso de la castidad. O sea, que es que la castidad tiene que estar configurada por la caridad, de lo contrario, no es castidad cristiana. Y esto nos viene muy bien para recordar que, por ejemplo, una cosa es la castidad cristiana y otra cosa, por ejemplo, es el puritanismo. El puritanismo, la moral puritana, no tiene nada que ver con la virtud cristiana. Y mucha gente confunde castidad cristiana con puritanismo. Y es falso. Y esto es bueno de hacer esta distinción. Porque fijaros, el puritanismo, la moral puritana, pues nació allá por el siglo XVII en el mundo calvinista. En el calvinismo, allí es donde nació, donde se fue configurando la moral puritana. Bueno, sabéis que el calvinismo es una de las ramas del mundo protestante, y claro, existía un presupuesto en el mundo protestante que es que el pecado original, eso me lo habéis escuchado en muchos programas, que el pecado original, según Lutero, había corrompido completamente al hombre. Así como los católicos pensamos que, hombre, el pecado sí que ha dañado la naturaleza, pero no la ha corrompido completamente. Sin embargo, el mundo protestante insiste mucho en que el pecado ha corrompido completamente la naturaleza humana. Algunos diréis, bueno, ¿y qué más dará, no? Que se diga que la ha corrompido completamente o la ha dañado, si al fin y al cabo... No, sí tiene mucha importancia. Vais a ver de ahí qué cuestiones tan importantes se derivan en uno o en otro caso. Claro, desde ese punto de partida de que el pecado ha corrompido completamente la naturaleza humana, entonces la doctrina luterana y aquí la calvinista, en este caso, la doctrina puritana, lo que viene a decir es que nosotros tenemos, que el humano lo que tiene que hacer es reprimir sus deseos, reprimirlos, ¿no? Reprimirlos porque están corrompidos por el pecado. Y además por un mandamiento divino. El puritanismo dice, que hay que reprimir todo deseo humano y todo afecto porque todo lo humano está corrompido y por lo tanto tiene que ser el amor divino el que viva en nosotros. Matando al hombre viejo, lo interpretan así, esa frase de San Pablo. Luego hay que reprimir los afectos humanos y todas las pasiones humanas tienen que ser reprimidas para que sea el amor puro y divino únicamente el que viva en nosotros. Ese es el puritanismo, que no tiene nada que ver esto con la doctrina católica sobre la virtud de la castidad. Bueno, pues claro, ¿qué se derivó del puritanismo? Del puritanismo se derivó, bueno, es verdad que nació en el mundo calvinista, pero bueno, luego también tuvo sus influjos a través del jansenismo, tuvo también sus influjos en el mundo católico, aunque no entró de una manera decidida, ¿no? Pero a través del jansenismo sí que también pudo afectarnos en momentos históricos determinados y configurar ese puritanismo, configurar un tanto la predicación sobre la pureza y la castidad. Entonces, esto, ¿qué es lo que
¿Qué deriva? Pues que el puritanismo deriva una especie de insistencia muy grande en la represión de todos los afectos, de todo lo que sea el impulso afectivo, sexual, etcétera, etcétera. Y esto, cuando se reprime, en vez de, como vais a ver ahora, que es la virtud católica, ¿no? En vez de cuando se integra en el amor, cuando se reprime, pues se suele derivar de ello, pues muchas situaciones de hipocresía, de una doble vida, ¿no? Una sociedad como era pues en aquellos siglos, en el siglo XVIII, la sociedad inglesa, etcétera, pues muy puritana en las formas, muy guardando todas las formas de puritanismo en temas de sexualidad, pero luego teniendo una doble vida que no veas tú, sí, igual, es decir, valorando mucho el puritanismo, pero como eso en el fondo no es real, pues tienes en el fondo una doble vida que acaba estallando de vez en cuando. De vez en cuando hace ¡pum! Por fuera guardando las cosas y por dentro estallando. ¿Por qué? Pues porque hay un mal planteamiento de partida, ¿no? Hay una visión hipócrita de guardar tremendamente las formas de pureza, pero en el fondo, interiormente, no haber integrado la sexualidad en la persona, no haberla integrado, sino tenerla reprimida. Eso es el puritanismo. Bueno, eso no tiene nada que ver con la virtud católica de la castidad. Y hay muchas personas que no comprenden el cristianismo, que no comprenden la moral católica, y nos acusan desde fuera de ser puritanos. Y bueno, pues vamos a decir que la moral católica no es puritana, que se distancia claramente de esto que yo aquí he explicado. Se distancia claramente. Y si en algún momento nos hemos también nosotros hechos cómplices de algo, o sea, que nos ha salpicado algo de este puritanismo que tiene este origen calvinista, si nos ha salpicado, que nos ha podido salpicar, pues creo que también tenemos que desprendernos de esto y explicar la virtud de la castidad, pues correcta y equilibradamente. Fijaros que a muchas personas les impactó mucho que Benedicto XVI, en su primera encíclica, Dios es amor, les impactó mucho cómo el Papa hablaba de que el amor integra eros y ágape. Claro, algunos estaban pensando que dijese, bueno, pues el amor cristiano es sabéis que hay una distinción entre eros y ágape, ¿no? Son dos términos griegos que los dos se traducen por amor, pero eros es un amor sensual, o sea, que hace referencia al amor sensual, a la atracción física. Ese es el amor de atracción física, el eros. Y el ágape es un amor más espiritual, que es el amor de olvido de uno mismo y entrega generosa. Eros, de ahí viene erótico, y ágape es el amor de olvido tal. Bueno, pues digo que lo que sorprendió a muchas personas es ver que el Papa, en su encíclica, decía que el amor de Cristo, que se nos da como donación a nosotros, el amor humano, tiene que vivir el eros y tiene que vivir el ágape, ambos dos integrados. Claro, como podéis ver, esto no tiene nada que ver con el puritanismo. El puritanismo diría, reprimamos el eros para vivir el ágape. El catolicismo dice, no, integremos el eros en el ágape y pongámoslo uno integrado, es decir, esa fuerza humana, esa fuerza que Dios ha inscrito en la naturaleza humana. Es verdad que está herida por el pecado, pero no está totalmente corrompida por el pecado. Luego no hay que reprimirla, sino que hay que sanarla y reconducirla, integrarla, que es distinto, ¿no? Como veis, es una matización muy importante. Vamos a intentar pues explicar este aspecto, que en él nos jugamos mucho pues para la correcta comprensión de la virtud de la castidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2346, en el que después de haber afirmado cómo la caridad tiene que ser la forma de la castidad, para que la castidad sea una virtud auténticamente cristiana, no tiene que entenderse como una represión de los impulsos sexuales, no una represión, sino una integración de la sexualidad, con toda su pasionalidad también, una integración en la caridad, en la expresión del amor, en la donación del amor. Como veis, una tarea delicada, pero del todo necesaria. Fijaros, es que si no llegamos a esto, serviría de muy poco que la Iglesia Católica se limitase a explicar qué es moral y qué es inmoral. No, esto es pecado, esto no es pecado. Bueno, lógicamente será también necesario que la Iglesia ayude a discernir lo que es contrario a la naturaleza humana, estos pecados, sí, pero ojo, es decir, nos quedaríamos muy cortos si nos limitásemos exclusivamente a hacer una distinción de moral e inmoral. Es que además de eso, es importantísimo el que ayudemos también, y aquí claro, no está únicamente el magisterio de la Iglesia, sino también tiene que entrar pues una pedagogía, una escuela cristiana, una pedagogía, pues, unos orientadores familiares, unos psicólogos cristianos que ayuden también a aprender a amar, a enseñarnos a amar. Es que es importantísimo este aspecto. Existe, por lo tanto, un lenguaje del amor en el que tenemos que ser educados. Cómo integrar, cómo poner al servicio, ¿no? Pues toda la tendencia, ¿no? La tendencia pasional del hombre, cómo conducir el eros hacia el ágape. Vaya tarea tan importante. Porque fijaros, el cuerpo humano, esto fue Juan Pablo II el que lo subrayó mucho en aquellas famosas catequesis que él dio durante mucho tiempo sobre el lenguaje del cuerpo. Durante muchos miércoles Juan Pablo II hizo unas catequesis intentando también explicar, apoyándose en el Génesis, etcétera, y también en otros pasajes bíblicos, qué significa el lenguaje del cuerpo. Porque las pasiones nuestras que se transmiten, que se reflejan en gestos corporales, como es pues un abrazo, una caricia, la entrega sexual, el acto sexual, o la abstinencia también, ¿no?, de cualquiera de estos signos, es un lenguaje del cuerpo. Es un lenguaje corporal, podríamos decir, muy importante, que tiene que ser verdadero y no falso, que tiene que ser, por tanto, signo de un amor. Por eso dice aquí que la caridad tiene que ser la forma de la castidad. Luego, un amor casto de unos esposos es aquel en el que los gestos corporales son verdaderos y explican lo que explican, son signos de un amor verdadero, están configurados, ¿no?, por esa caridad. ¿Qué ocurre? Pues que el auténtico drama de nuestra cultura es que ha habido una fractura muy grande entre sexo y amor. Ha habido un olvido de que el amor es la vocación a la que Dios nos ha llamado. Damos la espalda a Dios, y al dar la espalda a Dios nos olvidamos de que Él nos ha creado con una vocación concreta para el amor. Y entonces, al olvidarse de eso, ¿qué ocurre? Que inmediatamente fractura entre sexo y amor, ¿no? Por una parte va el sexo y por otra parte va el amor. El título de la película esa, que yo lo he repetido muchas veces en este programa. ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo? Entonces, bueno, parece que ya estamos diciendo una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? De vez en cuando al sexo se le puede poner o quitar el amor como si fuese una cosa sobreañadida, ¿no? Yo a mí también de vez en cuando me gusta realizar el sexo con amor, pero no tiene por qué realizarse siempre con amor, son dos cosas distintas, ¿no? O sea, como si el amor fuese un quita o pon que se le puede poner o quitar a la sexualidad. Y claro, entonces hemos disociado totalmente las cosas. Y el lenguaje corporal es totalmente ambiguo. Porque entonces, según esto, los gestos corporales y sexuales pueden significar cosas totalmente distintas, ¿no? Pues un abrazo de amor puede significar
un egoísmo absoluto, o un abrazo de amor puede significar una entrega. Madre mía, entonces el lenguaje es totalmente confuso, es totalmente mentiroso. Ya no sé lo que significan los gestos. Entonces la palabra hacer el amor, madre mía, puede ser la palabra. No hay una palabra más manipulada, yo creo, que en el lenguaje, que la palabra amor, porque puede significar cosas totalmente opuestas, ¿no? Ya el propio término hacer el amor, como si el amor fuese, ¿no?, pues una especie de algo que fácticamente uno realiza, como si dice voy a realizar, voy a fabricarme algo, ¿no? Claro, evidentemente, pues ya es bastante significativo el término. En vez de expresar el amor, decir hacer el amor. Ya es bastante patético la expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta fractura ha llevado como consecuencia que el lenguaje corporal es muy engañoso. Os pongo un ejemplo, ¿eh? Imaginaros que vamos de vacaciones, que uno ha ido de vacaciones, ¿no?, pues a un sitio muy lejano, que está en África, no sé qué sitio, y nos viene contando, ¿sabes? He conocido una cultura que, vamos, que yo, vamos, es que ni imaginaba que esa cultura pudiese existir. Porque fíjate, en ese lugar, pues los miembros de esa tribu, pues para expresarse el amor se dan tortas, se dan puñetazos, y es la manera que tienen de expresarse el amor. Y cuando se odian mucho, para expresarse el odio que tienen, se dan besos y abrazos. Y nosotros diríamos, madre mía, pero qué cultura tan rara es esa. Y esa tribu, o sea, que se pegaban puñetazos para expresarse el amor, sí, sí. Y se daban besos para decir cuánto se odiaban, sí, sí. Diríamos, pero bueno, pero nos sorprendería tremendamente, ¿no? Porque diríamos, esa cultura está patas arriba, ¿no? O sea, el lenguaje corporal que tiene no tiene nada que ver con lo que están expresando, ¿no? Pues el lenguaje corporal, bueno, pues perdonad por el ejemplo, porque es que este ejemplo es exactamente trasladable a nuestra cultura. Solo que en nuestra cultura, ¿qué ocurre? Pues que conviven las dos cosas a la vez. O sea, la entrega sexual puede significar una cosa o su contraria. Entonces, ¿qué significa un beso? ¿Qué significa una caricia? ¿Qué significa una entrega sexual? Claro, la entrega sexual significa o no significa todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. La entrega sexual no significa, ¿acaso, eso que se dice en el matrimonio, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, seré tuyo para siempre? ¿No es eso lo que significa, acaso, la entrega, esa expresión corporal de fundirse en uno solo? Es que claro, es que es así. Es decir, lo que significa corporalmente la entrega plena de la sexualidad es todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Es decir, no somos dos, sino una sola carne. Somos plena comunión. Ese es el lenguaje corporal. Si no significa eso, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Estamos entrando pues en una disociación completa entre lo corporal y lo espiritual. Estamos de alguna manera desfigurando el lenguaje corporal, lo que Dios dejó inscrito. Estamos haciendo lo de la tribu que para odiarse se dan besos y para quererse se dan puñetazos. Pues eso mismo estamos haciendo, fíjate tú, estamos falseando el lenguaje corporal, ¿no? Bueno, por eso es tan importante la educación en el amor. Es importante todo, ¿no? Pero aquí yo lo que estoy insistiendo es que vais a ver cómo el catecismo también, lógicamente, va a decir, bueno, explicamos por qué es inmoral esto, por qué es inmoral lo otro, pero al mismo tiempo, aparte de explicar las cosas conceptualmente de los porqués de la inmoralidad, hay que educar en que nosotros tengamos un autodominio que no sea represivo de nuestros afectos y de nuestras pasiones, sino que las purifique y las conduzca, que las esté de alguna manera integrando y poniéndolas al servicio de la expresión del amor. En el fondo es como una antropología en la que el hombre se comprende a sí mismo dentro de un plan del amor de Dios. Dios nos ha creado para el expresar el amor. La sexualidad es un instrumento que Dios pensó desde siempre para expresión del amor, abierto a la transmisión de la vida.
Y esto es lo que supera pues una serie de dualismos, ¿no? Dualismos de que por una parte yo con el cuerpo digo una cosa y por otra parte con el alma digo otra. O sea, resulta, sí, que yo te quiero mucho, pero luego te estoy utilizando como si fueses un trapo sexualmente, ¿no? Lo cual es una mentira. O sea, no estoy construyendo el amor cuando vivo la sexualidad de una manera egoísta, ¿no? No le han enseñado, por lo tanto, amar a esa persona. Continuamos en la explicación del catecismo de este apartado que tiene como título la integridad del dominio del don de sí. Hemos explicado ya el punto 2346, lo concluimos con este siguiente 2347. Dice: la virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo, desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos. La amistad representa un gran bien para todos, conduce a la comunión espiritual. Bueno, la verdad es que podía ser sorprendente, ¿no? Fíjate tú, aquí han metido en la elaboración del catecismo, hablando de la castidad, han metido de repente el tema de la amistad. Oye, qué curioso, ¿no?, que hayan hecho esto. Bueno, pues la verdad es que es una gran sabiduría, ¿no? Una gran sabiduría por parte de los padres que redactaron este catecismo. Para que la virtud de la castidad se desarrolle es muy importante tener unas experiencias de amistad profundas, de amistades limpias, ¿no? Porque de lo contrario, si nosotros no tenemos experiencias de amistad sin que, pues ¿qué ocurre? Que parece que estamos ya confundiendo lo que es una relación erótica con lo que es una relación personal. No, hay relaciones personales que no son eróticas, que tienen otra dimensión distinta. O sea que no siempre el amor de pareja, es decir, existe otro tipo de amor, existe un amor de amistad que no conlleva eso. Y si no se tienen esas experiencias de amistades que van limpias y que no tienen ese componente de atracción sexual, difícilmente luego en la experiencia del noviazgo y del matrimonio se va a vivir adecuadamente la castidad, porque parece que uno tiene esa especie de deformación en la que ve una persona del otro sexo y ya supone atracción sexual hacia ella, ¿no? Y tentaciones de impureza, etcétera, etcétera. Para educar eso, dentro de esa educación, que decíamos el punto anterior que era muy importante, educar en el amor a Mona también supone educar en la amistad. Ayuda mucho, pues para que uno viva también su relación de noviazgo y matrimonio pues en castidad, el que tenga también amistades con las que tenga pues una relación lógicamente casta y limpia, porque son amistades, ¿no? De lo contrario, en este ambiente, no sé si llamarle, algunos le llaman de pansexualista, ¿no? El pansexualismo, pues es un término que viene como a decir que parece que el sexo lo invade todo, lo invade todo, invade las manifestaciones artísticas, invade las pantallas, invade las conversaciones, invade las modas, ¿no? Entonces el pansexualismo es decir, mire, el sexo está hasta la sopa. Entonces, claro, casi me parece imposible tener una amistad en la que no se meta la atracción sexual por medio. Y en el trabajo, pues con los compañeros de trabajo y las compañeras de trabajo ya todos son comentarios, chistes, lo otro. Entonces, vamos a ver, ¿se puede tener amistad sin tener el aspecto sexual de por medio? ¿Sin mezclarlo? Pues claro que se puede. Claro que se puede, pero claro, para eso tenemos que educarnos, porque dentro de este ambiente, ¿no?, sofocante. Ayer hablábamos de la importancia que tenemos derecho, ¿no?, a un ambiente que no me sofoque. O sea, que no sea un pansexualismo que me mete en el sexo hasta la sopa. Bien, pero hay que luchar por ello. Y uno a veces hasta tendrá que seleccionar amistades, tendrá que seleccionar ambientes, pues para que eso sea posible y no sea únicamente un ideal, ¿no? Bueno, pues digo que es muy importante la educación en la amistad, tener experiencias buenas de amistad, ¿no?, que a uno hacen que se escapa de esa especie de obsesión por el sexo.
Oye, tengo unos amigos y unas amigas con los que yo convivo totalmente fuera de obsesiones del sexo y sin hablar de eso y sin que se me pase a mí por la mente pues tener una especie de atracción sexual hacia esta amiga mía, o este amigo mío. Esto es muy educador, es muy educador. Eso no quiere decir que no se tenga que tener ningún tipo de prevención o de cautela también en las amistades, especialmente con el otro sexo, ¿no? No, también tendrá que haber alguna cautela. Pues por ejemplo, ¿no? Pues será prudente que pues un hombre casado pues tenga algunas amigas con las que queda de vez en cuando pues a solas para cenar con ellas, le dice a su mujer: oye, cariño, que me voy hoy a cenar con mi amiga, y me voy con ella, igual nos vamos a ir juntos de viaje, pero vamos, ya sabes que es mi amiga, sin más, ¿no? Hombre, vamos a ver, o sea, es decir, también hay que cuidar los ideales para que no nos autoengañemos. Se puede tener una amistad estando casado, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede tener una amistad con una persona del otro sexo? Sí, claro que se puede tener una amistad, y además es buenísimo tenerla, ¿no? Y nos puede ayudar mucho para vivir, pero lógicamente también eso tiene que estar en un entorno en el que se integre las cosas, o sea, no, porque de lo contrario me puedo estar yo autoengañando. Si no existe exteriormente unos signos que también cuiden, pues puedo estar yo suscitando celos, puedo estar suscitando crisis matrimoniales, y además luego yo también me puedo estar poniendo en la boca del lobo y puedo hacer que lo que en principio era pura amistad, al final, por haberme puesto en situaciones que no debiera haberme puesto, pues resulta que la amistad pasa a ser otra cosa y la he fastidiado. Es decir, que la amistad sí es muy importante, las amistades, pero eso no quiere decir que las amistades puedan de una manera indiscriminada, indiferenciada, etcétera, puedan ser vividas sin también unas garantías de prudencia en el discernimiento de cómo se viven, etcétera. No será prudente que un hombre casado tenga una amiga con la que se va un fin de semana. Cariño, le dejo con los niños que yo me voy este fin de semana con una amiga. Pero hombre, eso, la amistad sí es posible. Es deseable que uno tenga amistades de su mismo sexo y del otro sexo, es conveniente y deseable, pero tiene que ser vivido en equilibrio con su relación esponsal, en un equilibrio en el que quizás lo más prudente es que se integre también a su propia esposa en esas amistades. Es lo más lógico, ¿no? Que mis amigos también sean amigos de mi mujer. De lo contrario, como haya una dicotomía entre mis amistades o mi relación esponsal, pues eso puede hacer pum. Máxime, pues en esta sociedad en la que también pues todo está hipererotizado, ¿no? Y nadie está libre de las tentaciones. Pero también hay que tener mucho cuidado, fijaros bien, con el tema de los celos sofocantes, ¿no? Como uno tiene miedo a que en esta sociedad pues hay tanta presión pansexualista, pues también puede ocurrir que ese miedo derive en unos celos que hace que uno no le deja a su marido o a su mujer pues dar ni un paso, porque estoy sospechando de que cualquier amistad que tenga pues me va a ser infiel, ¿no? Y también eso es malo. También eso es malo porque también la confianza construye el amor. La confianza construye el amor. Pero también matizo, la prudencia también construye el amor. Luego las dos cosas, la prudencia y la confianza, en un equilibrio en que quizás lo más prudente es decir que hay que integrar al esposo o a la esposa en el círculo de mis amistades, ¿no? De manera que no se vivan dos mundos distintos, mis amistades y mi mujer y mis hijos por el otro lado. No, todo ello hay que integrarlo, hay que integrarlo. Por eso este punto 2347, fijaros, nos habla de la importancia de la educación, no solo en el lenguaje humano, no solo en el lenguaje corporal sexual, también al mismo tiempo hay que educar en vivir las amistades a otro nivel, sin que la sexualidad tienda a llenarlo todo, sin que caigamos en esta obsesión por el sexo, que parece que no hay otro tema, y todo se queda configurado por ello. Buenos días, ¿con quién le hablamos? Hola, buenos días, padre. Buenos días. Mi nombre es Diego. Mire, primeramente quería agradecerle, padre, de la manera como usted explica el catecismo de la Iglesia Católica, de verdad, de una manera muy
muy bonita que me está ayudando mucho a mí y a mi esposa. Y aparte, padre, la pregunta, la sexualidad en la pareja. Mire, yo viví cerca de 10 años con mi esposa en unión libre. Gracias a la misericordia de Dios nunca sucedió nada porque no teníamos la bendición de Dios. Y en este mes de diciembre, enero, concretamente el 9 de enero, me casé con mi esposa por la iglesia. Recibí la gracia de Dios y aparte, padre, a mi mujer le ha salido un problemita, tenemos un problema de enfermedad de mi mujer. Nosotros estábamos acostumbrados como pareja a mantener nuestras relaciones, de hacer el amor con mi pareja de una manera más continuamente. Mi pregunta, ¿eso en realidad es ante los ojos de Dios, ante la vida que deseamos llevar, está bien llevado de esa manera, o deberíamos de cierta manera como pareja ante Dios, porque es un deseo mutuo tanto con mi mujer de amor y de afecto de los dos, de hacerlo? No somos una pareja que decimos no, hoy no, o sea que sí podemos hacerlo de una manera muy diariamente, lo hacemos. Eso está mal visto dentro de la vida cristiana ante los ojos de Dios. De acuerdo, mire usted, la expresión sexual en el contexto del matrimonio es una expresión que no es que haya que limitarla, no haya que limitarla. Quizás, claro, evidentemente lo que ustedes pues hicieron incorrectamente fue entenderla antes del matrimonio. ¿Por qué? Pues porque antes del matrimonio, en esos 10 años que vivieron de unión libre, bueno, pues todavía el grado de compromiso y de decisión y maduración de entrega plena pues no se había producido, pues eran perfectamente libres, no tenían un compromiso en una alianza de amor tomada delante de Dios de ser uno para el otro, y podían haber roto, y entonces esa expresión sexual que tenían antes de unirse el matrimonio, pues tenía algo de no verdadero, de no pleno, ¿no? Y es que era decir con el cuerpo, soy totalmente tuyo, pero todavía no existía un compromiso de ser el uno para el otro, Por eso, digamos, esa experiencia que tuvieron antes del matrimonio, bueno, pues evidentemente creo que es bueno que usted también ahora tenga esa reflexión que ha tenido, ¿no? No lo vivimos bien, y ahora que hemos tenido esa bendición de Dios en el sacramento del matrimonio, bueno, pues ahora la sexualidad tiene un sentido pleno que antes no tenía, porque también han recibido esa bendición de Dios y porque ahora sí tienen un compromiso pleno de entrega. Dice usted, correcto que nuestra entrega sexual pues sea muy frecuente. Bueno, sí lo es, por supuesto que lo es, Y si en algún momento fuese por una cuestión de una enfermedad que dice usted de su mujer, etcétera, eso les exigiese tener una abstinencia mayor, porque para poder vivir en castidad y no tener que recurrir a la anticoncepción, etcétera, eso les exigiese pues una renuncia, una abstinencia a la entrega sexual en días determinados, acéptelo también como una llamada de Dios. Es decir, es perfectamente incorrecto que ustedes tengan ese deseo, ese planteamiento de una entrega sexual muy frecuente, pero si también existen situaciones, etcétera, en la que vivir castamente el matrimonio, eso les exija una abstinencia por motivos médicos, lo que sea tal, vívanlo también como una llamada de Dios, porque también la castidad supone eso, La castidad matrimonial conlleva la entrega plena sexual y también el tener la capacidad de saber renunciar a ella en el respeto a la otra persona cuando hay situaciones determinadas por salud o lo que sea que así lo exijan. De las dos formas nos amamos castamente, y también los periodos que pueden ocurrir en el que el matrimonio renuncia a la entrega sexual capacitan más para el amor. Capacitan más para el amor porque también el saber renunciar capacita luego más a amar. El tener también esa capacidad de renuncia, lejos de incapacitar, todavía planifica más, que la entrega cuando se tiene es más voluntaria. Es no únicamente un dejarse llevar por un impulso, sino que ha sido capaz de ser reservada para el momento en el que se discierne. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mire, padre, yo quería preguntarle una cosa que no tiene que ver con lo de hoy, pero que lleva unos días dándole vueltas. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas 14:26 que dice en la Biblia: si alguno viene en pos de mí,
o donde mí, y no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Yo ya sé que esta frase no es lógica, dicha así, pero ¿por qué lo ponen en el pasaje del Evangelio? Porque una cosa es posponer y otra cosa es odiar, ¿no? Que me lo explicara un poquito. Sí. Bien, bueno, lógicamente, mire, a la hora de traducir la Biblia no siempre es fácil, ¿eh? Y quizás lo que la Iglesia no puede hacer es decir, vamos a buscar unos términos que sean, digamos, los más adaptados a la comprensión de nuestros días. No suele ser ese el criterio de la Iglesia. El criterio de la Iglesia es traduzcamos la Biblia literalmente, ¿eh? Y luego, una vez que la hemos traducido literalmente, ya explicaremos lo que significan los términos. Porque si nosotros cambiamos las traducciones, claro, entonces alguien podría decir, oiga, ustedes no están siendo fieles a lo que están cambiando la Biblia según sus intereses. No, nosotros tenemos que traducir la Biblia literalmente. Y ahora, una vez traducida, pues vamos a ver cómo lo interpretamos. Entonces, evidentemente, es evidente que cuando dice aquí el que no odia a su padre y a su madre, está haciendo una referencia a un anteponer, por ejemplo, el apego al padre o a la madre a la vocación de Dios. O sea, que podía ocurrir, por ejemplo, el hecho de que alguien esté sencillamente no amando en el debido orden y equilibrio. Por tanto, yo haría la siguiente interpretación. Cuando se dice odiar al padre y a la madre, en el fondo se refiere odiar o repudiar mi sentimiento de apego, que puedo tenerlo. O sea, que igual yo, por ejemplo, la típica persona que tiene un apego hacia sus padres que le impide crecer, le impide casarse, le impide escuchar la llamada del Señor a la vida consagrada, es una incapacidad de poder seguir una vocación matrimonial, una vocación a la vida consagrada, porque tiene un apego desmedido hacia su familia, ¿no? Que hace imposible lo que dice el Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y formará una familia. Entonces, en el fondo, cuando dice el que no odia a su padre y a su madre, en el fondo, la comprensión que tenemos que hacer de ese texto, es la comprensión de decir, yo no odio a las personas de mi padre o de mi madre, sino, digamos, mi rechazo no es hacia ellos, no tiene que ser hacia ellos, sino hacia el sentimiento de apego poco equilibrado que tengo hacia ellos. Esto no únicamente en este texto evangélico que propone el oyente, hay más también, ¿eh? Por ejemplo, dice otro texto evangélico, y si tu mano te hace caer, córtatela. Que más te vale entrar pues manco o cojo